Que el Dios de la gracia nos bendiga, nos fortalezca, nos engrandezca, nos cuide, nos guíe y nos exalte con las bendiciones más grandes que Él tiene preparada para cada uno de nosotros, los que confiamos en esa palabra maravillosa que día a día estamos esperando, esa manifestación gloriosa y que llega a nosotros al rayar el alba de la mañana de cada día y el ver el sol también oscurecerse en la tarde. Es la bendición más grande que nosotros podemos recibir en esta mañana o día a día. Saludo de parte del pastor Fernando Mina, que día a día está transmitiendo y motivando a todos los que tenemos hambre y sed de esta palabra y los que desean también añadirse a este plato fuerte que es la palabra de Dios día tras día. Palabra que fortalece, palabra que anima, palabra que da vida. De pronto estás ahí distraído un poco, que no te preocupas de la palabra de Dios. Tal vez hoy ya te levantaste, hiciste lo que tenías que hacer y hoy ya estás sentado ahí distraído y no te percatas de que tienes que conectarte con tu Señor. Ya que la Biblia dice que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos y también son peligrosos. Entonces es importante que nosotros podamos dirigirnos a Dios en cada momento. La Biblia habla de orar sin cesar. En esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad. En esta mañana voy a hacer una oración pidiéndole a Dios la dirección de esta palabra que vamos a compartirla con cada uno de mis queridos y estimados hermanos. Señor Jesús, en esta mañana, delante de tu presencia, invoco tu nombre, que es sobre todo nombre, para pedirte, oh Dios, la dirección de esta palabra que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos necesitados, sedientos, porque tal vez están enfermos, tal vez desorientados, desubicados de el camino del Señor, que tú seas encaminándolos y guiándolos conforme a tu voluntad y los propósitos grandes que tú tengas para con cada uno de ellos. Sí, Señor, gracias te damos en esta mañana. Bendición. Usted puede seguir por mi página de YouTube, Pastor Fernando Mina, encontrará ahí, también en Facebook, encontrará mensajes y también notificaciones. Dios me los bendiga. En esta mañana compartimos la palabra de Dios y vamos a ubicarnos para iniciar este devocional en Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador exclusivamente, no de cualquiera, sino de los que le buscan. Hebreos 11, 6. El que se acerca a Dios crea que le hay. A veces nosotros nos acercamos a Dios, estimados hermanos, sin saber que Dios existe, porque alguien se lo ha dicho, alguien se lo contó. Usted tal vez también se bautizó porque alguien le dijo que Dios lo quería perdonar, pero usted no lo deseó en su corazón. Por eso parece paradójico, yo diría hasta contradictorio, que pueda un creyente sufrir de incredulidad, o dicho de otra forma, que pueda hacer haber cristianos incrédulos en la iglesia. Usted dirá, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Es una realidad que debemos enfrentar y no es problema menor, es grande. Una cosa es creer en Dios, que hasta los demonios lo hacen, y otro diferente, creerle a Dios, creyendo a su palabra. Allí es donde radica el problema. Entonces, unos creemos en Dios, pero no creemos en su palabra.
Y ¿cuántos cristianos usted ha escuchado decir, no creo que sea así? Otros cuantos no dicen, otros o cuánto no dicen nada. Pero en su corazón decidieron no creer. Hay unos que dicen, yo no creo lo que está diciendo el pastor. Otros dicen, se quedan calladitos. Y en su corazón dicen, yo ni creo ni voy a obedecer. Entonces es una forma de ser incrédulo. Entonces la incredulidad tiene que ver con poca fe o la ausencia de esta, y la fe nace de la palabra de Dios. Porque usted no puede tener fe, o la gente decir yo tengo fe, porque la fe no es nata. La fe no es que nosotros nacimos con la fe. La fe es un don de Dios, y la fe se produce es por el oír la palabra, según Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces un cristiano no puede aumentar su fe si él no asiste a los ayunos, si él no asiste a las vigilias, si él no asiste a evangelizar, él no asiste los domingos, no asiste los martes, no asiste los jueves, no asiste los sábados, no asiste a las convocatorias que el líder o el pastor hace. Ese cristiano no podrá demostrar que su fe va a crecer. O como también hay pastores que lo llaman a un ayuno, ellos no van. Lo llaman también a una vigilia, tampoco van. Lo llaman a una convención, tampoco van. Lo llaman a un estudio de evangelismo, tampoco van. Estudio para esposas y pastores, tampoco van. Estudio para escuela dominical, tampoco van los pastores. Entonces, ¿cómo el pastor va a crecer su fe? ¿Cómo el anciano va a crecer su fe? Entonces estamos demostrando incredulidad, y cuando le digan en el nombre de Jesucristo le invitamos, tampoco no van. Es una forma de demostrar la incredulidad. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la incredulidad está rondando dentro de la iglesia. Entonces, afuera hay gente que han creído, creen en Jesús, pero en la iglesia tenemos gente que no creemos a la palabra de Dios. Entonces, cuando estén dentro de la iglesia, la palabra de Dios es poderosa y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y la intención del corazón del hombre. Entonces, esta puede hacer grandes cosas para los creyentes a medida que usted escucha la palabra. Por eso los creyentes, al demostrar que tenemos fe, tenemos que apegarnos nosotros más es a la palabra de Dios. Estimados hermanos, estimados pastores, yo cómo puedo hacer que de pronto alguien me diga, te invito a tal parte, y usted se queda muy quieto sin justificarse? Está demostrando que usted no es un cristiano. Entonces, estimados hermanos, hay que aprender. Sin embargo, la palabra no puede hacer nada en corazones endurecidos, incrédulos y llenos de poca fe. Nada podrá hacer Dios en esa vida de ese creyente. Por eso usted en la iglesia ve muchos cristianos sueltos y ambulantes que no obedecen ni al pastor. El pastor lo tenemos ahí nada más como una pequeña marioneta o como un espantapájaro que asusta nada más, y hacemos las veces, pero no le prestan atención a las palabras del siervo que Dios habla. Y los pastores también no prestan atención a las palabras de las autoridades. Y sucesivamente se va formando una iglesia prácticamente llena de incredulidad y falta de fe. Precisamente el
El autor de los Hebreos les escribe a cristianos hebreos que se habían descuidado y habían permitido que la incredulidad afectara su fe. Y por tanto su santidad, su fidelidad a Dios y su palabra, el libro de los Hebreos aborda el problema de la incredulidad y el poder de la fe para alcanzar buen testimonio como los antiguos. Según Hebreos capítulo 10, el verso 38 de Hebreos, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, el verso 38. La palabra de Dios dice: el valor grandioso de esa fe, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tenemos fe para preservación de nuestras almas, mis queridos hermanos. No somos los que retrocedemos. Entonces hoy el creyente ya no está guiado por la palabra de fe, sino por sus propios instintos. Hoy en la iglesia ya nadie se somete. Note usted como creyente, analice. Cuando el pastor está predicando, se escucha susurros o murmuraciones de los que no creen. Yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dijo. El que se queda callado y no pronuncia nada dice: yo ni lo voy a hacer. Que ni se atenga que yo lo voy. O sea, está hablando. Pero hay otros que dicen amén. Otros dicen aleluya. Está diciendo así es, yo lo creo. Otros dicen bendito sea Dios, lo quiero aceptar. Pero entre ellos usted ve gente silenciosa que ellos no responden una sola palabra. Lamentable, el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de su incredulidad, pero es lamentable encontrar que también existen incrédulos entre el pueblo de Dios y entre la iglesia donde tú estás asistiendo. La incredulidad resiste a Dios y su palabra. Cuando alguien dice vamos a evangelizar, él dice yo no voy a ir, estoy ocupado, no tengo tiempo. Cuando alguien dice vamos a hacer un culto allá en el barrio María José, yo para allá no voy a ir tan lejos, yo salgo cansado. Otro dice tenemos evangelización tal día, yo voy a trabajar y para mí no es que vaya el pastor y los que puedan, yo estoy ocupado. Es una forma de demostrar nuestra incredulidad a esta palabra y a la voz de nuestro Dios. Entonces, cuando esto pasa es porque tu vida espiritual está retrocediendo. Porque si nosotros nos entregamos al Señor es para hacer su voluntad nada más y su palabra se cumpla en nosotros. Entonces su palabra enferma. La incredulidad resiste a Dios y a su palabra y enferma la fe o no la deja crecer. La palabra no puede ser eficaz ni puede estar influenciada en su vida e impide recibir las promesas de Dios. Isaías 55:11 dice: mis palabras que salió de mi boca, dice, ella no va a volver nunca vacía, hará lo que tiene que hacer. Es como la lluvia que va corriendo y va arrastrando lo que encuentre en el camino. Es como el fuego cuando se enciende, él no va evitando diciendo a esto quemo y a esto no, va quemando es todo. Cuando la lluvia cae, él ya no dice no mojo a esto, no, ella lo moja a todo. Así la palabra de Dios, una vez que sale de su boca, ella no volverá vacía. Al que deba bendecir lo va a bendecir, al que deba maldecir lo va a maldecir, al que deba prosperar lo va a prosperar, y al que deba arruinar lo va a arruinar, al que deba guiar lo va a guiar, y al que deba
desviar, lo va a desviar. Al que deba afirmar, lo afirma. Y al que deba expulsarlo, lo expulsa. Al que deba darle vida, le da vida. El que deba darle muerte, también le da muerte. Al que deba encenderle la luz, le encenderá la luz. Y al que deba quitársela, se la quitará. Al que deba unirlo, lo unirá. Y al que deba desunirlo, lo desunirá. Entonces Dios no va a hacer acepción de persona, respetando tal vez tu incredulidad. Por tanto, hoy es necesario, iglesia, que estás viviendo los tiempos más peligrosos de este tiempo, que tienes que arrepentirte y volverte a los principios cristianos de Dios para que esta palabra tenga efecto en la vida. Yo por eso en la iglesia miro mucha gente tan pobrecita y otros que están tan prosperados, otros tan enfermitos y otros que están tan sanos, otros que están tan alegres y otros que están tan tristes, porque la palabra no vuelve vacía. Ella hará lo que tenga que hacer. El que me busca me halla y el que le pide le doy. Y si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo le oiré. Pero el que no clama, él no va a recibir nada de Dios. Siempre estará viviendo en la miseria espiritual. Entonces, cuando la persona es sumisa a la palabra de Dios, esta hace maravillas en su vida, les transforma, les cambia, los perfecciona. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13, que nos dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a analizar esta palabra maravillosa. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 13, donde nos dice la palabra de Dios en este capítulo 2:13 de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuanto recibiste la palabra de Dios que oíste, y nosotros la recibiste como palabra de hombre, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso la palabra de Dios no actúa en cualquiera. Dentro de la iglesia hay muchas gentes incrédulas que no creen a la palabra. La palabra de Dios, ella obra en los creyentes. Aun cuando tú andes en debilidad, aun cuando te hayas caído, aun cuando te hayas resbalado, pero si tú crees, hijito, abogado tenemos, aun cuando tú te hayas desviado, tal vez, pero con el temor de Dios vuelves a la presencia de Dios, a someterse a esa palabra, sumiso a ello. Entonces, la sumisión quiere decir: yo no hago nada si no es por la voluntad de Dios. No puedo opinar, no puedo hablar, no puedo decidir por mi propia voluntad. Hay que luchar. A alguien le dice: ya decídete, ya para ahora mismo. Y uno dice: no, tengo que esperar la voluntad de Dios. Si es que el Señor me lo permite, lo voy a hacer. Si el Señor me lo permite, me voy a sacudir. Y si no, voy a aguantar golpes, voy a soportar. Habla, no digas, no te dejes, defiéndete. No, si el Señor permite, eso llama sumisión. Porque Dios dice: sin mí nada podéis hacer. El Señor dijo: todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír. También el Señor dijo: bienaventurado el que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la tentación recibirá la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Santiago dice también: por lo demás, hermano, alegrado y gozado cuando lleguen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y más tenga la paciencia su obra completa. Los cristianos que tememos a Dios no somos los que nos sacudimos, los que nos enojamos fácilmente y cometemos decisiones erradas tan apresuradamente, sino que esperamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la incredulidad en el creyente hace que no obedezca, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace sus obras en nosotros, los que creemos. Si tú estás enfermo esta mañana, créele a Dios. Cuando yo voy a orar por un enfermo, que he orado por miles de enfermos, yo tengo la fe, toda la confianza, que la palabra que yo voy a hablar no es mi palabra, es la palabra de Dios. Solamente lo que yo traigo es un paquete
que Dios me ha entregado en mis manos para irlo a entregar al que tiene hambre. Pero yo, para poder acercarme a Dios y saber que Dios entregue ese paquete en mis manos, Él debe tener confianza en mí, que yo con responsabilidad lo voy a entregar. Por eso tú no puedes ya decirle al Señor: úsame, Señor, úsame, Señor, y nunca le das a nadie nada. Lo que te entrega en sus manos lo haces que se muere. Te entregan una carta en las manos para que se le entregue al que está moribundo, y la carta se la llevas cuando ya se ha muerto. Entonces ese es el mal servidor, el mal predicador, que espera que se muera el vecino para recién ir a darle el pésame, mientras que debiste llevarle el mensaje antes que él se hubiera muerto. Entonces esa es la incredulidad que impacta y destruye el crecimiento hoy en este tiempo de este grandioso evangelio. El mensaje de Dios, ese mensaje está actuando con poder entre usted. Los que creen, la palabra nos puede llevar a la perfección, madurez espiritual, a la plenitud de la estatura de Cristo. Según 2 de Timoteo 3:16, esa palabra nos puede llevar a nosotros a la plenitud, a la estatura de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 16, donde dice la palabra del Señor: toda la escritura inspirada por Dios. Y ahí encontramos esa palabra tan maravillosa y grandiosa de segunda de Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, nos dice la palabra de Dios. Por eso ella es la que te instruye. Un creyente que no le guste acercarse a escuchar la palabra de Dios, porque a transcurrir los tiempos eso ha pasado, un inimportismo total. Pero sabemos, hermanos, lo que anula el poderoso efecto de la palabra de Dios: la incredulidad. Usted dirá: yo no soy incrédulo. Cuando la iglesia está en un culto cantando, llorando, y usted está en su casa, ¿qué está demostrando? Que no tiene fe. Cuando toditos están trabajando en la iglesia, evangelizando, usted dice: yo no puedo ir, estoy ocupado. Está demostrando incredulidad y desobediencia. Cuando toca de ofrendar y diezmar, también dice: yo no voy a dar. El pastor, ¿para qué pide? Yo no voy a dar mi dinero, la Biblia no manda de eso. También está demostrando incredulidad y descontento a la palabra de Dios. Porque ¿por qué los otros lo hacen y usted lo hace? ¿Por qué será? Porque ahí hay fe en unos y en otros no. Y los que lo están haciendo no se han empobrecido hasta el día de hoy. Pero usted no lo hace porque está demostrando incredulidad. La palabra de Dios no es efectiva cuando la incredulidad domina al cristiano. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, el versículo 1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, el versículo 1? Y pónganle cuidado a esto, porque estos mensajes casi poco se los escucha, estimados hermanos, y la iglesia está quedando, como le digo, en un total descuido. 4:1 dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también nosotros
nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque la obra suya estaba acabada desde el fundamento, la fundación del mundo. Entonces, imagínese, si usted no tiene fe, no va a entrar en el reposo. Pues hay mucha gente que sufrimos y sufren las consecuencias las más terribles, y aún siendo cristiano. Hazte un análisis en tu vida. ¿Por qué? Tus hijos inconversos, apartados, esa mujer que no quiso obedecer la palabra de Dios, se fue de tu casa abandonando a tus hijos y todo porque no tuvo fe y era cristiana. Nunca fue creyente. Nunca se sujetó a la palabra de Dios, que dice que la casada sujeta a su marido, que la mujer respete a su marido, que los dos son una sola carne. No le importó. Arrastró y se fue rompiendo, llevando la bendición y dejándote en la ruina con tus hijos abandonados y hecho una desgracia y con tu vida espiritual marcada. Y no puedes decir: yo soy creyente estando allá debajo de un árbol. Está demostrando que no es cristiano. El que se apartó de la iglesia está ya en el mundo bailando y tocando para el mundo, y va a decir: me fui a la iglesia porque no me querían. No tuviste fe a la palabra de Dios, que Dios dijo: si tu padre y tu madre te dejaren, Dios no te va a abandonar. No le creíste a la palabra cuando Dios dijo: por mi causa seré vituperado y maltratado. No le has creído a la palabra de Dios. Por mi causa seréis muertos, el diablo los echará a la cárcel, tendré tribulación por 10 días. ¿No lo has leído? No tuviste fe, no hay justificación. Que hoy donde estás allá cantando victoria, lejos, rompiendo el esquema de esa palabra maravillosa de las promesas de Dios. Es palpable entender. Bendito sea el Señor, y la alabanza y la gloria sea para Dios en todo lo que nosotros hagamos como creyente. ¿Cómo es posible que esto suceda si la palabra es sumamente poderosa para transformar la vida? Transformar la vida de los que creen prácticamente. Entonces, es importante que nosotros nos acerquemos confiadamente a esa palabra. ¿Cómo es posible que esto suceda si la palabra es sumamente poderosa para transformar la vida de las personas? Sucede porque la palabra debe ser oída, leída, recibida, acompañada de fe. De lo contrario, no será aprovechada o provechosa en la vida. Es como que te dan una medicina y te dicen: tienes que tomártela a tal hora, y tú te la tomas pasando 20 horas y te terminas muriendo. Así es el evangelio y la palabra de Dios. Así como sucede en el pasado, sigue pasando hoy. Hoy, cristianos incrédulos que no oyen la palabra con fe, que temas que son abordados en la palabra claramente, pero una gran cantidad de cristianos que no creen lo que dice matrimonios, ofrendas, devocionales. Entonces todas estas cosas se va rechazando. Propósito de la iglesia, el propósito de la iglesia es el amor al mundo, evangelismo, etcétera. Ese es el propósito de la iglesia. Los evangélicos creen lo que les dice su pastor. Nosotros debemos creer lo que nos dice Jesús por medio de la palabra
y por medio de los pastores ungidos. No seguimos a hombres bla bla bla, sino a hombres ungidos con Dios, con la palabra. Sin embargo, si debemos coincidir en una sola fe, en un mismo sentir, en una misma creencia y adoración, en un mismo fundamento, en un mismo bautismo. Hay muchos demás otros versículos dentro de la vida espiritual y de la lectura bíblica que nos dicen de la hermandad que produce divisiones entre bandos. Unos se van con un maestro y otros con el otro, pero no se van detrás de Cristo y su palabra. Hay gente que está en la iglesia que a los pastores no le creen. Como discípulos de Cristo debemos prevalecer en la palabra de Dios, no las opiniones o enseñanza de hombre. No es un problema nuevo. La iglesia de Corinto pasó por ese proceso y fue duramente reprendido por Pablo. No entender el crecimiento espiritual lo da Dios y su palabra, y que nosotros los hombres somos nada más que simples administradores y debemos enseñar lo que enseña la palabra. 1 Corintios 3, 1 al 7. Lo puede usted leer. El autor a los hebreos acusa a los hermanos hebreos de ser tardos para oír después de tanto tiempo. Debían ser maestros, ya la iglesia tenía más de 30 años de establecida y posiblemente muchos de ellos tenían ese tiempo de cristiano y eran pero tardos para oír, eran endurecidos para buscar de Dios. Entonces en esta mañana te quiero decir, hermanos queridos, que busquemos de Dios. No quieren escuchar la voz de Dios, sino la de los hombres. Este es un problema que es muy evidente en nuestro tiempo. Por no querer, y vamos a ver la palabra de Dios en Hebreos 3:7, donde dice la palabra de nuestro Dios 3:7, y dice el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Eso dice la palabra de Dios, y ellos le tentaron no creyendo, no obedeciendo. Entonces hay una división en la iglesia, hay tres grupos, unos que son contrarios, otros que están a favor y otros que son los que califican a los creyentes. Nada más. Pero en esta mañana yo te digo a ti, busca de Dios, aprenda a oír la voz de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quien se acerca a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo digo, cuando nosotros vamos a la iglesia y hay 400 creyentes, yo digo, llevas 400 bendiciones, porque termina el culto y Dios te bendiga, Dios te bendiga y Dios te bendiga. Tú das bendición y también tú recibes. Pero un creyente solitario nunca va a crecer. Nunca. Es un incrédulo que cree que Dios no está ahí, que va a perder tiempo, que se cansa, que cuando diezma, que está regalando su plata, que se va a empobrecer. Eso es no tener fe, eso es incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca crea que le hay. En esta mañana, si estás enfermo,
Arrepiéntete, conviértete, busca la fe en Dios, haz un análisis de tu vida y haz que tu vida se enrumbe diferente. En esta mañana voy a orar por ti. Señor Jesucristo, Padre, bendice en esta mañana a tu iglesia, a tus hijos, a tus siervos, a tus pastores y enséñanos a obedecer, que caminemos juntos, que trabajemos por tu causa, Señor, que donde esté el uno esté el otro, que el uno que siente lo que siente el uno siente el otro, porque tú dices, hay en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debe haber el mismo sentimiento, la misma fe, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre y Creador de todas las cosas. No andemos ahí, aún estando en la iglesia, con pensamientos divididos contrarios al plan de Dios, porque existe un cielo y un infierno, un camino al cielo y otro al infierno, uno de bendición y otro de maldición. Entonces, ¿en cuál de ellos tú estás caminando? Que yo no me atreva a abrir mi boca en contra de la palabra de Dios, hermanos queridos, ni del propósito de Dios, porque eso estoy demostrando incredulidad si no quiero obedecer, si contradigo lo que se dice para la gloria del Señor. Entonces, que Dios te bendiga en esta mañana. Soy el pastor Fernando Mina, que desde este momento te influye en tu corazón a seguir luchando y perfeccionándonos en esta palabra, porque el día del Señor ya está cerca. No susurres, no murmures, no critiques, no señales y asiste a la iglesia, porque llegará el día que cuando la iglesia esté unida vendrá la venida del Señor, y si tú no estás te vas a quedar. Entonces Dios te bendiga en esta mañana poderosa y generosamente en el nombre de Cristo Jesús.